Hola, mi nombre es Alejandro Jenkins, soy profesor de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica y en esta ocasión he querido aprovechar algunas cosas que he ido averiguando en meses recientes para montar una pequeña charla que estoy grabando en mi computadora con la intención de subirla posteriormente a mi canal de YouTube. En este caso, la charla se titula Trevithick en Costa Rica. Voy a explicar quién es Trevithick y por qué este tema me llama la atención. Como vamos a ver, este es un tema que tiene varios aristas. Es de interés para mí, por un lado, en el contexto de la historia de Costa Rica, la historia de Costa Rica en los primeros años de su vida independiente, en la década de los 1820. Es de interés para mí también por su conexión con mi propia genealogía, con la historia familiar. Y es de interés también en el contexto de no solo de la historia, sino incluso de la teoría de la termodinámica. Termodinámica, la rama de la física que estudia la relación entre el trabajo mecánico y calor, que es una disciplina intelectual, una rama de la física que se desarrolla precisamente en estas épocas y en las que el personaje principal de esta conversación, Richard Trevithick, va a jugar un papel importante. Bueno, ¿quién es Richard Trevithick? Richard Trevithick nació en 1771 en la localidad de Tregayoran, en una parte del Reino Unido, que en inglés se llama Cornwall. Tradicionalmente en español se dice Cornualles, pero no voy a usar ese nombre, simplemente voy a decir Cornwall en el resto de esta presentación. Y bueno, aunque Trevithick nació en la aldea de Tregayoran, es muy cercana a un pueblo que también va a figurar en el resto de esta charla, que se llama Camborne. Resulta, me adelanto un poquito a los hechos, que Camborne es el pueblo de origen de mi tatarabuelo, quien fundó la familia Jenkins en Costa Rica. Eh, entonces, esa es una de las varias razones de mi interés personal por este tema. Ahora, Trevithick, bueno, entonces Cornwall es una región, ahorita lo vamos a ver en un mapa, es el extremo suroeste del Reino Unido. Oficialmente, desde hace mucho tiempo, Cornwall es parte de Inglaterra, específicamente, digamos, de la nación de Inglaterra. Pero Cornwall siempre ha tenido en alguna medida una identidad propia, distinta a la del resto de Inglaterra, principalmente porque era una región que mantiene una herencia celta y incluso hay un idioma celta, el Cornish en inglés. Creo que en español tradicionalmente se dice el gentilicio para Cornwall es córnico. Entonces hay un idioma córnico, pero bueno, igual el resto de la charla voy a decir Cornish, simplemente usando el término en inglés. Es una lengua que entiendo que se extinguió naturalmente en el siglo XIX, pero los estudiosos del tema y los interesados en la preservación de la cultura de esta región lo han cultivado y en cierta medida resucitado. Entonces, este es un idioma celta, digamos, como también lo son otros de las islas británicas como el galés, el gaélico de Escocia y el irlandés. Bueno, pero entonces, en cualquier caso, Cornwall es una región que tradicionalmente, desde tiempos de los romanos, era muy rica en minerales. Entonces, en donde la principal actividad económica era la minería, inicialmente principalmente de las minas de estaño, y ya para después del siglo XIX, también era muy importante la minería del cobre. Y como vamos a ver, en el transcurso del siglo XIX, las minas se fueron agotando y eso llevó a una emigración enorme, donde la tercera parte de la población masculina de Cornwall emigró a distintas partes del mundo buscando trabajo, generalmente en la industria minera, que era a lo que estaban acostumbrados. Pero bueno, en cualquier caso, Trevithick entonces nació aquí en las inmediaciones de Camborne, en Cornwall, y su padre era el capataz de una mina, por lo tanto desde el principio él estuvo involucrado
en la industria minera de Cornwall y se convirtió en un muy importante, muy ingenioso eh, y creativo ingeniero. En aquel entonces la ingeniería no era una carrera universitaria, pero él, digamos, y él solo tuvo, digamos, la enseñanza primaria, pero por su trabajo se convirtió en un ingeniero muy importante y juega un papel entonces esencial en, ya vamos a hablar un poquito más de esto, en la revolución industrial de, en la vuelta de siglo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y su principal contribución, entonces Trevithick no es el que inventa la máquina de vapor ni el que construye las primeras máquinas de vapor comerciales, pero sí es un pionero de las máquinas de vapor que utilizan vapor a alta presión, una presión sustancialmente mayor que la presión atmosférica. Estas, como vamos a ver, son máquinas más eficientes, entonces que pueden realizar un mayor trabajo mecánico con un menor consumo de calor y por lo tanto de combustible. Y esto lo lleva a Trevithick a construir la primera locomotora de vapor práctica en la historia. Es algo realmente muy importante. Vamos a decir un poco más de esto. Bueno, si hablamos de máquinas de vapor, inmediatamente en quienes ustedes pensarán es en James Watt. James Watt también era británico, solo que de otra parte de Gran Bretaña, que es Escocia, en el norte. Y bueno, Watt sí fue, digamos, básicamente la primera, tampoco fue la primera persona en construir una máquina de vapor, pero sí fue la primera persona en desarrollar máquinas de vapor que fueran comercialmente importantes. Pero las máquinas de vapor de Watt eran máquinas de vapor de baja presión, en donde el vapor nunca se alejaba mucho de la presión atmosférica. Y como vamos a ver, estas son máquinas mucho más grandes y menos eficientes. Entonces, por ejemplo, eso, la gran innovación de Trevithick fue construir una máquina de vapor suficientemente eficiente y pequeña que podía usarse para operar, para hacer que corriera una locomotora, algo que hubiera sido imposible con las máquinas de Watt. Eh, Como vamos a ver, claro, el desarrollar máquinas que puedan operar bajo una presión interna de vapor mucho mayor que la presión atmosférica externa requiere, requiere una maquinaria mucho más sofisticada y famosamente una de las primeras máquinas de vapor que construyó Trevithick explotó durante una prueba y mató a algunos de los operarios. Esto, Watt, evidentemente, quien estaba en competencia comercial con Trevithick y con otros, lo usó para burlarse de estas máquinas a alta presión como máquinas de suicidio a vapor. Pero eventualmente, sí, su mayor eficiencia demostró que eran claramente superiores a las máquinas de baja presión. Bueno, esto ya lo comenté, que esta innovación le permitió a Trevithick construir la primera locomotora de vapor, lo cual ocurrió en el año de 1804. Ya vamos a decir un poco más sobre esto. Y por lo tanto, Trevithick es una figura, esto no fue lo único que hizo, pero digamos es lo más importante, y esto lo convierte en una figura fundamental, una figura clave de la revolución industrial, una revolución que tuvo su epicentro en Gran Bretaña, precisamente en estos momentos, en el paso entre el siglo XVIII y el siglo XIX. La razón, bueno, hay varias razones, pero una de las razones más importantes por las cuales esta revolución industrial tuvo lugar en Gran Bretaña es que Gran Bretaña tenía grandes yacimientos de carbón mineral, el cual se descubrió que era un combustible que podía ser utilizado para generar una gran cantidad de calor que podía a su vez entonces emplearse pues, este tipo de mecanismos para realizar trabajos. Entonces, además, bueno, además del carbón, Gran Bretaña también históricamente ha tenido yacimientos minerales muy importantes. Entonces, una de las cosas para las que se podían usar, una de las principales cosas para las que se podían usar estas máquinas de vapor, movidas por el calor generado por el carbón, era para operar la maquinaria de las minas y extraer otros minerales. Bueno, una parte de esa fuerza se iba a extraer carbón, pero también extraer otros minerales. Y entonces lo que antes, por siglos, había sido hecho por la fuerza humana o por la fuerza de las bestias, podía ser hecho por estas máquinas movidas por el calor de la combustión del carbón.
Esto, bueno, que esto es un fenómeno fundamental en el desarrollo del mundo moderno, y un cambio económico de primer orden. Bueno, y fue lo que convirtió al Reino Unido, Gran Bretaña, en la primera potencia mundial, eh, puesto que ocupó más o menos desde esta época hasta mediados del siglo XX. Bueno, este es Richard Trevithick. Este es un retrato de Trevithick que está actualmente en el Museo de Ciencias de Londres. Parece que Trevithick era un hombre muy grande, muy alto y muy atlético. Le decían el gigante de Cornwall. Aquí se aprecia esto un poco en el retrato. Bueno, y aquí entonces muestro con un poquito más de detalle qué es Cornwall. Entonces, bueno, aquí arriba en el recuadro está, en amarillo está Inglaterra, digamos, la parte dentro de la isla de Gran Bretaña, que llamamos Inglaterra. Y entonces el extremo, esta punta, el extremo suroeste de Inglaterra es Cornwall, como dije, tradicionalmente en español se dice Cornualles. Esta bandera es la Cruz de San Piran, santo patrono de Cornwall, y creo que desde mediados del siglo XIX se ha utilizado como símbolo de Cornwall, pero esto es posterior, digamos, a los hechos que voy a narrar. Entonces, por eso, en la primera diapositiva no usé esta bandera, sino que usé este es el emblema del Ducado de Cornwall. Hasta el día de hoy, Duque de Cornwall es un título que ostenta el heredero de la corona británica. El título más conocido del heredero de la corona británica es Príncipe de Gales, pero también por tradición es el Duque de Cornwall. Es el emblema del Ducado de Cornwall. Es un emblema más antiguo y creo que sí hubiera sido, si se hubiera aplicado en estos tiempos. Bueno, y entonces aquí está Cornwall y aquí he marcado entonces con un punto rojo la ubicación de Camborne, que es el pueblo en donde creció y se educó Trevithick y también el pueblo de origen de mi tatarabuelo. Yo trataré, aunque todavía muchas cosas no las tengo claras, trataré de decir un poco más de dónde puede venir la conexión. Bueno, muy rápidamente, diciembre del año pasado aproveché una visita al Reino Unido para pasar brevemente por el pueblo de Cornwall. Aquí les muestro algunas vistas. Esta es la estación del tren, la iglesia. Esta es la biblioteca del pueblo de Cornwall. Y, como verán, aquí está, es época navideña. Frente a la biblioteca hay una estatua de precisamente Richard Trevithick. Aquí hay unas vistas un poco más, unos acercamientos. Aquí ven donde dice Trevithick. Vean que como era época de Navidad tenía puesto un sombrero navideño. Y desafortunadamente no se llega a apreciar claramente en estas fotografías por la iluminación invernal, pero en su brazo derecho tiene un modelo de esta primera locomotora. Vamos a ver, se le llama el tranvía de Penydarren. Aquí esta es otra visión, otra vista de la misma estatua. Bueno, aquí se ve muy claramente el sombrero navideño, pero no se aprecia tan claramente. Si les digo, sí se puede llegar a ver la parte que corresponde a ese modelo de la locomotora. Bueno, pero entonces yo soy profesor de física y he tenido que enseñar en distintas ocasiones termodinámica y además es un tema que se ha vuelto importante en mi propia investigación. Y la termodinámica tiene, como rama de la física, como ciencia natural, tiene sus inicios con la obra de un ingeniero militar francés, Sadi Carnot. Aquí tenemos un famoso retrato de Carnot a los 17 años de edad como cadete en l'École Polytechnique. Hasta el día de hoy, l'École Polytechnique en París sigue siendo un centro de educación e investigación científica de primer orden, pero su misión oficial original es formar ingenieros para el ejército francés. Y esa fue la profesión a la que entró, a la que ingresó Carnot eh, en esta época. La historia de Carnot es muy particular. De hecho, hace un par de años grabé una charla, o sea, en este formato, donde traté de comentar sobre algunas cosas en torno a la carrera de Carnot, porque en ese momento se cumplían los 200 años de su única obra publicada,
Es el documento que funda, como digo, la termodinámica como rama de la física. Esta es la portada de la edición original de 1824. El título este en francés lo podríamos traducir como Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas propias a desarrollar esta potencia. Entonces dice feu, en francés fuego. En realidad, más modernamente lo que podemos decir es la potencia motriz del calor, lo que se refiere a las máquinas de calor. Pero él dice, el lenguaje de la época dice máquinas de fuego. Y bueno, entonces vamos a comentar un poquito más sobre cuál es la motivación. Como dice Feynman en sus lecciones de física, el Carnot es uno de los muy pocos casos en la historia de la física en que una contribución fundamental a la física teórica fue hecha por un ingeniero, alguien que profesionalmente era ingeniero. Y en el caso de Carnot es porque lo que él le interesaba, de lo que estaba enfocado, era precisamente en el problema de la eficiencia de las máquinas de vapor. Y entonces me llamó la atención hace algunos meses cuando me percaté de que Richard Trevithick tenía una conexión muy interesante, pero poco conocida con Costa Rica, que Trevithick aparece mencionado dos veces en el ensayo de Carnot. Entonces, en el documento fundacional de la termodinámica como ciencia, Trevithick figura de una manera que es significativa. Entonces aquí he traducido del francés al español los dos pasajes del ensayo de Carnot en que menciona a Trevithick. Entonces el primer pasaje dice, si el honor de un descubrimiento pertenece a la nación en la que ha adquirido todo su conocimiento y todos sus desarrollos, entonces este honor no puede ser negado aquí a Inglaterra. Savary, Newcomen, Smeaton, el célebre Watt, Wolf, y aquí eh, Carnot escribe Trevetic, supongo que en acento francés sería Trevetic, pero bueno, este es Richard Trevithick, una ortografía un poquito distinta, no sé si por error o simplemente por la usanza en Francia. Y algunos otros ingenieros ingleses son los verdaderos creadores de la máquina, él dice de la máquina de fuego, la machine de feu, pero entonces me he puesto aquí como máquina de calor. Esto llama un poquito la atención porque, bueno, sabrán que Carnot no solo era francés, no era oficial del ejército francés, esa era su profesión, era ingeniero militar. Y aquí, bueno, entonces, tiene que darle todo el crédito por los desarrollos tecnológicos en torno a las máquinas de vapor a los ingleses, siendo Inglaterra el rival tradicional de Francia, ciertamente en este momento en la historia, digamos, el principal rival de Francia en en el plano internacional habría sido Inglaterra o el Reino Unido. Bueno, y Carnot continúa o sea, la máquina de calor ha adquirido en sus manos, en manos de los ingenieros ingleses, todos los grados sucesivos de perfeccionamiento. Por lo demás, es natural que una invención nazca y sobre todo que se desarrolle y perfeccione allí donde la necesidad se hace sentir de manera más imperiosa. Aquí Carnot, quien según entiendo también tenía un interés serio por la economía, está señalando que, digamos, que no es extraño que sea precisamente en Inglaterra, que además es el foco de la revolución industrial, entonces donde la maquinaria de vapor ha adquirido la mayor importancia económica, donde se han dado las principales innovaciones técnicas en, en el desarrollo de este tipo de maquinaria. Una cosa que menciona que me llama la atención, entiendo que Cornwall, entonces esta pequeña región en el suroeste de Inglaterra, tradicionalmente, incluso en estos momentos, entonces, muy rica en ciertos minerales, entonces como dije, tradicionalmente en estaño y más adelante también cobre, y entonces era un centro de la industria minera, pero no era rica en carbón. Entonces, cuando se comenzó a usar, como se comenzaron a usar las máquinas de vapor movidas por el calor generado por la combustión del carbón, en esta zona, en Cornwall, era especialmente importante mejorar la eficiencia de esas máquinas, porque era costoso traer el carbón necesario para que operaran. Entonces, si yo podía hacer el mismo trabajo con un menor consumo de carbón, eso hubiera sido una consideración económica muy importante
en Cornwall. Entonces, puede ser que eso tenga que ver con que varias de las figuras más importantes en el desarrollo, en la evolución de la tecnología de las máquinas de vapor hayan sido de Cornwall. De hecho, aquí no solo Trevithick, sino también Wolf, que aparece aquí mencionado en este pasaje, era de Cornwall. Y vamos a ver en el pasaje siguiente que Carnot menciona a otro ingeniero que también era de Cornwall. Ok, bueno, entonces, más adelante, entonces, este es el primer pasaje en donde se menciona Trubisky, este es el segundo pasaje. Más adelante en el ensayo, Carnot dice, además de las máquinas a alta presión de dos cilindros, de las que hemos hablado, existen también máquinas de alta presión de un solo cilindro. La mayor parte de estas últimas han sido construidas por dos hábiles ingenieros ingleses, los señores, de nuevo, Trevithick, acento francés, Trevithick, y Vivian, que también ambos son de Cornwall. De hecho, entiendo por mi visita reciente a Camborne que Vivian es otro apellido muy tradicional en esa parte. Eh, Ahora, entonces, y aquí es donde me tengo a enfatizar la conexión con la teoría termodinámica, que es lo que me toca a mí enseñar como profesor de física. Entonces, todo este análisis Carnot lo hace en palabras y además con la complicación de que él todavía no se había aclarado sobre la equivalencia entre calor y trabajo. Pero entonces, diciendo más o menos lo mismo, pero en el lenguaje moderno del libro de texto, usando la figura que pueden encontrar ustedes en cualquier libro de texto moderno de termodinámica, en la concepción entonces de Carnot, la máquina térmica, lo que él hubiera llamado machine à feu, máquina de fuego, pero vamos, más modernamente máquina de calor, es algo que opera de manera cíclica. Entonces, al cabo de un ciclo completo, ha absorbido una cierta cantidad de calor de una fuente a una temperatura alta. Una parte de la energía que corresponde a ese calor ha sido convertida en trabajo, representado aquí por la letra W, bueno, por Werk en alemán creo originalmente, o Work en inglés. Es el trabajo mecánico que realiza, el trabajo útil, por ejemplo, levantar un peso o transportar una cierta cantidad de carbón, levantar un cierto volumen de agua del fondo de una mina. Pero al cabo de ese ciclo, una cierta cantidad de calor también ha sido, modernamente diríamos, rechazada por la máquina, entonces sale de la máquina y es botada, rechazada a un reservorio a una temperatura más baja. Una de las cosas fundamentales que aclaró Carnot es que en una máquina térmica, una máquina de calor, no solo es necesario que algo esté caliente, es necesario que haya una temperatura alta y también que haya una temperatura más baja. Tiene que haber un desequilibrio térmico para que sea posible realizar un trabajo neto. Eh, bueno, y entonces dijimos hace un momento que la gran innovación de Trevithick era desarrollar máquinas de vapor en donde el vapor alcanza presiones mucho superiores a la presión atmosférica. Entonces aquí Carnot dice que las máquinas de Trevithick, bueno, de Trevithick y de Vivian, operan hasta 8 o 10 atmósferas de presión, la presión del vapor en el interior de la máquina. Ahora, en otras máquinas térmicas, ciertamente en las máquinas de vapor de Watt, eh, entonces primero el agua líquida es hervida en una caldera, entonces eso genera vapor, el vapor entonces la presión del vapor mueve una maquinaria, pero entonces después ese vapor se pasa a otra cámara que es el condensador y ese condensador está enfriado eh, por afuera, digamos, las paredes del condensador están sujetas a un flujo de agua, por ejemplo, agua de un río. Entonces, digamos, el agua del río puede estar, digamos, a 10 o 15 grados centígrados. Y entonces esa agua fría permite condensar ese vapor. Entonces el vapor se vuelve a convertir en agua líquida y esa agua líquida puede ser transportada nuevamente a la caldera donde vuelve a generar eh, vapor y así cíclicamente. Eh, y modernamente, no sé, creo que mencioné que bueno, Carnot tuvo una vida bastante trágica, publicó una sola obra, murió a los 36 años de edad, y cuando murió esa obra prácticamente no había sido leída por nadie,
Pero algunos años después de muerto, ese trabajo fue rescatado, primero por otro ingeniero francés, Clapeyron, y después por un científico, un físico alemán, Clausius, y después un físico británico cuyo apellido es Thomson, pero lo conocemos mejor como Lord Kelvin, porque en cierto momento la corona británica le concedió un título de nobleza y adoptó el nombre de un río en Escocia que se llama el río Kelvin. Entonces puedo decir Thomson o Kelvin son la misma persona. Entonces, y entonces el trabajo de Carnot fue recuperado, entonces principalmente por Clausius y Kelvin, quienes además lo combinaron con la equivalencia entre calor y trabajo, la conservación de la energía que se había ido aclarando en los años posteriores a la publicación del ensayo de Carnot. Y entonces en el lenguaje matemático moderno que enseñamos en los libros de texto, diríamos que el teorema de Carnot, el resultado fundamental de la obra de Carnot, es que la eficiencia de una máquina térmica, una máquina de calor, entonces la eficiencia por definición es el trabajo realizado por un ciclo dividido entre el calor total que absorbe de la fuente de la temperatura más alta. Entonces, esto no puede ser mayor que uno, porque violaría la conservación de la energía, pero además está limitado, llamamos el límite de Carnot, por uno menos la razón entre la temperatura absoluta T1 a la que la máquina rechaza el calor, entre la temperatura T2 de la que lo absorbe. Entonces, por eso tiene que haber dos temperaturas distintas. Si T1 fuera igual a T2, la eficiencia necesariamente sería cero, no podría yo obtener ningún calor. Y si yo quiero mayor eficiencia, entonces lo que debe hacer es aumentar la diferencia entre las dos temperaturas. Entonces, eh, que el calor entre a una temperatura más alta y sea rechazado a una temperatura más baja. Ahora, y esto lo terminé de entender solo apenas un par de días. Si ustedes ven cualquier película en la que aparezca una locomotora de vapor, de las viejas, digamos, del siglo XIX, verán que genera una gran nube de vapor. Eso es porque a diferencia, digamos, de las máquinas estas de Watt que acabo de describir, en, en la máquina que mueve una locomotora, lo normal es que el vapor se escape. Entonces, generamos vapor en la caldera, ese vapor mueve a la maquinaria, pero después dejamos que ese vapor se escape a la atmósfera. Entonces, no hay un condensador. Esto quiere decir, obviamente, que para operar una locomotora de vapor necesitamos un suministro grande de agua, porque mientras está corriendo la máquina está consumiendo el agua líquida que no estamos recirculando. Si me lo quiero imaginar como un ciclo, entonces el vapor se va a la atmósfera y después eventualmente caerá como lluvia de vuelta a la Tierra y ahí la puedo volver a tomar para la locomotora. Pero en la propia maquinaria, digamos, constantemente estoy perdiendo agua líquida que se está escapando al medio, a la atmósfera. Pero Carnot, siendo un gran genio, entiende otra cosa. Entonces, es, el operar así, lo que ahora llamaríamos el ciclo abierto, no solo significa que se me está agotando el agua, también implica que la eficiencia no puede ser demasiado buena porque el botar el agua en forma de vapor, es como si el calor estuviera siendo rechazado de una máquina cíclica a la temperatura del vapor, que la mínima temperatura del vapor es 100 grados centígrados, porque ese es el punto de ebullición del agua. Por debajo de esa temperatura, el agua no permanecería en forma de vapor. Entonces, la temperatura T2 aquí, perdón, la temperatura T1 más baja que puedo tener en este límite, si estoy considerando una de estas locomotoras de vapor con ciclo abierto, es 100 grados centígrados. Bueno, tengo que transformarlo en una escala absoluta de temperatura en Kelvin, entonces sería como, como 373 Kelvin. Entonces, eso ya me impone un límite a la eficiencia. Y aquí lo dice muy claramente Carnot. Entonces, volviendo, entonces dice que estas máquinas de Trubisky y Vivian no tienen condensador. El vapor después de introducirse en el cilindro recibe ahí una cierta extensión de su volumen, pero conserva siempre una presión superior a la presión atmosférica. Cuando ha realizado su trabajo, ese vapor es rechazado a la atmósfera. Es evidente que esta manera de actuar equivale en términos de la potencia motriz generada a condensar el vapor a 100 grados, buenamente centígrados o Celsius, y que se pierde una parte
de su utilidad. Pero resulta que básicamente todas las locomotoras de vapor, mientras fue una tecnología vigente, operaban así. Entonces, operan en ciclo abierto. Entonces, están constantemente botando vapor a la atmósfera. Y aquí entonces continúa Carnot, dice, pero las máquinas que operan así no necesitan un condensador ni bomba de aire. Son menos costosas que las otras, menos complejas, ocupan menos espacio y pueden ser empleadas en lugares que no disponen de una corriente de agua fría para operar en el condensador. En esto ofrecen una ventaja inapreciable, ya que no pueden ser reemplazadas por las otras. Entonces, básicamente, aunque resultó no ser totalmente imposible, pero era altamente impráctico poner cualquier máquina de ciclo cerrado que tuviera un condensador en una locomotora. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto funcionó muy bien. Por eso fue que Trevisic fue la primera persona en poder construir una locomotora de vapor práctica con una de estas máquinas. Entonces, son máquinas pequeñas. El hecho de operar a alta presión, por lo tanto, que reciben el calor a una temperatura bastante alta, las hace relativamente eficientes. Hay una pérdida respecto a la eficiencia que uno en principio podría obtener por esta característica de que botan el vapor a la atmósfera y además significa que consumen agua mientras estén funcionando, pero básicamente era la única manera de construir una locomotora práctica. Bueno, entonces para terminar con la cita de Carnot, dice, estas máquinas son usadas, esto Carnot lo está escribiendo en 1824, en vida de Trevithick. De hecho, como quedará un poco más claro, en 1824 Trevithick estaba viviendo en Costa Rica. Entonces cuando Carnot escribió esto, estoy seguro que Carnot no lo sabía, pero Trevithick era residente en este país. Y dice, estas máquinas, las máquinas de Trevisic, son usadas principalmente en Inglaterra para mover carros destinados al transporte de hulla, las formas del carbón mineral, sobre ferrocarriles establecidos, o sea, sobre vías férreas ya pegadas, ya montadas, y ya sea en el interior de las minas o bien a cielo abierto. Ok, bueno, ahí termina esos son los dos pasajes del libro de Carnot que, que se refieren a Trevisic y a su trabajo. Pero son muy pocos los ingenieros que aparecen mencionados en ese documento, que además es un ensayo bastante breve, que como dije es el documento fundacional de la ciencia física de la termodinámica. Entonces, Trubisky juega un papel nada despreciable ahí. Pero bueno, desde el punto de vista práctico, este es la primera locomotora práctica útil movida por vapor. Y entonces se le conoce en inglés como el Penny Darren Tram, digamos el tranvía de Penny Darren. Este es un diagrama que creo que tomé de Wikipedia, de la estructura externa. Vean que dice cerca de 1803. Entonces, Penny Darren es una localidad en Gales. Gales es otra parte del Reino Unido y que sí es muy rica en carbón. Y entonces, según entiendo, esta locomotora fue construida por Trevisick y fue operada por algún tiempo aquí en Penydarren en una mina de carbón. Y bueno, vean que aquí dice 1803, pero buscando en internet hace un tiempo, encontré que en el año 2004 el gobierno británico emitió una moneda conmemorativa de los 200 años de esta primera locomotora de vapor. Entonces, celebrando que fue en 1804, supongo que cuando operó por primera vez este tranvía de Penydarren. Entonces aquí está la, la moneda. Logré conseguir en eBay una versión. Entonces, déjeme quitar compartir pantalla para mostrárselos con más cuidado. Entonces, esta es una versión, digamos, fina, decorativa de la moneda.
Esta no es la versión circulante normal, que tiene un acabado muy bonito. Bueno, esto viene guardado en un cilindro plástico para evitar que se desgaste. Bueno, y venía en una cajita que, que llamarían en inglés un display case. Ese es el escudo del Royal Mint, de la Real Casa de la Moneda Británica. Y aquí viene con un librito, explica un certificado de autenticidad, explica de qué se trata esto. Aquí pueden ver una representación artística de este tranvía de Penydarren. Entonces aquí se ve el operario y se ve esta locomotora jalando eh, dos carros, en este caso vacíos, pero pronto los llevarán a llenarlos de carbón. Bueno, entonces esto es una moneda circulante. Esta es la versión, digamos, la versión fina, pero también circuló en, en el dinero normal, común y corriente, como una moneda de dos libras esterlinas. Bueno, y aquí pueden ver por detrás también la cabeza de la entonces monarca de Gran Bretaña, Isabel II. Bueno, pero entonces he hablado de Richard Trevithick como un pionero de la revolución industrial, el inventor de la primera locomotora de vapor, también como una figura en el desarrollo de la termodinámica, alguien que juega un papel en el ensayo de Carnot sobre la potencia motriz del calor. Pero el título de esta presentación era Trevithick en Costa Rica. Bueno, entonces resulta que Trevithick, entonces, a pesar de ser un hombre inmensamente innovador y creativo, nunca fue un hombre de negocios exitoso. Entonces, su, su invención, digamos, de la locomotora, no, él no logró rentabilizarla de una manera muy contundente. Eh, y en algún momento él decidió emigrar del Reino Unido y buscar fortuna en Latinoamérica. Específicamente, él inicialmente emigró a Perú. Entonces, Perú, tradicionalmente, el día de hoy también, un gran centro de la minería. Y la mayor parte de las minas, de las principales minas del Perú están en los Andes, entonces a una altura muy significativa por encima del nivel del mar. Y según entiendo, las máquinas de vapor, estilo Watt, que se utilizaban en ese momento, funcionaban mal a alturas tan grandes por el bajo contenido de oxígeno y de la baja presión atmosférica a esas alturas. Entonces, Trevithick tuvo la idea de que podía él ir a Perú y con su propia tecnología de máquinas de vapor más eficientes a altas presiones, podía mejorar significativamente la explotación de minas de cobre. Y esto lo intentó en Cerro de Pasco y en Cajatambo, en Perú. Desafortunadamente, este proyecto tampoco fue un éxito. Y en este caso creo que lo que principalmente interfirió con los proyectos de Trevithick es que estos son los años de la guerra de independencia de Hispanoamérica. Bueno, como ustedes sabrán, la independencia de Hispanoamérica realmente la desata la invasión de Napoleón a España, España peninsular. Entonces, como España está en guerra, guerra externa y guerra civil con las fuerzas francesas de Napoleón, no puede mantener el control efectivo de su imperio en América. Y entonces comienzan los distintos movimientos que finalmente terminan con la independencia de, de Hispanoamérica. Y entonces eh, si no recuerdo mal, Perú, la independencia de Perú
se declara creo que en 1821 y culmina en 1825 con la victoria de las fuerzas americanas contra los españoles en Ayacucho. Entonces, estos años, los años que pasa Trevisic en Perú, están marcados por la guerra entre, entre los ejércitos independentistas americanos y las fuerzas españolas. Bueno, y esto evidentemente tiene que haber dificultado muchísimo los proyectos de Trevisic, no solo, digamos, por la violencia directa que pueda haber experimentado, sino además por la enorme incertidumbre legal sobre los derechos de propiedad. Eh, es algo que tiene que haber sido fundamental para sus negocios. Entonces, eh, Trevisic no había tenido éxito económico en Inglaterra y no lo tiene tampoco en el Perú. Ahora, parece que en el año 1823, Trubisky escucha de alguna fuente que en una provincia muy remota de Hispanoamérica, llamada Costa Rica, se han descubierto minas importantes de oro y de plata. Y entonces él decide buscar fortuna allí. Y en su propio barco, un bergantín llamado Devon, entonces él sale de Perú y llega directamente por el Océano Pacífico, llega a Punta Arenas, principal puerto pacífico de Costa Rica. Y inicialmente su primera propuesta al gobierno de Costa Rica es un proyecto para recoger perlas de las playas del Pacífico, porque interesantemente es uno de sus muchos inventos. Fue, no sé si la primera o una de las primeras campanas de buceo. Estos son los primeros dispositivos que le permitían a una persona sumergirse en el agua y continuar respirando. Y entonces una de las cosas que quería él hacer con esta tecnología era recoger perlas. Y se lo propone al gobierno de Costa Rica. Igual, hasta donde yo sé, este proyecto no fructificó, pero no porque no fuera una buena idea. Las circunstancias no lo favorecieron. Bueno, y luego, entonces él se enfoca en la minería y en particular entonces en las minas de oro y de plata de los montes del aguacate. Ya diré un poco más sobre el respecto. Una de las razones por las que se reavivó mi interés por todo esto, bueno, y por las que me percaté de la conexión con Trevithick, es que hace algunos meses vi un video en YouTube, ahí toda la referencia, en donde dos personas de Cornwall visitaron la antigua mina. Entonces la mina abandonada se llama Mina Don Ricardo por Richard Trevithick, en la mina de Trevithick en lo que ahora es el Desmonte, que es una localidad a medio camino más o menos entre Atenas y San Mateo, en la provincia de Alajuela. Esta es la referencia al video. Cuando suba esto al canal de YouTube, pondré en la descripción. Entonces hay un video del año pasado grabado por dos personas que vinieron a visitar Costa Rica desde Cornwall, Joel Griffith y Ben Sumter. Joel Griffith, según entiendo, está escribiendo una tesis doctoral de historia sobre el paso de Trevithick por América Latina, entonces por Perú y Costa Rica. Y Ben Sumter, que creo que es el dueño del canal de YouTube que lo acompañó, bueno, ellos fueron también en compañía de unos guías costarricenses aquí a adentrarse en la vieja mina de Don Ricardo. A mí me llamó mucho la atención porque además por la conexión familiar de la que ya diré un poco más con esto. Eh, bueno, si no conocen las minas de los Montes del Aguacate, en lugar de mostrarlo simplemente en Google Maps, aquí hay un documento. Este es un reporte escrito a finales del siglo XIX por un ingeniero de minas estadounidense. En esa época todavía se usaba esto de traducir el nombre de pila. Entonces, Ernest Melis, aparece aquí como Ernesto Melis, el reporte de las minas del Monte del Aguacate y de los Castros. Creo que entonces estas minas de los Castros son minas aledañas a las del Monte del Aguacate. Evidentemente este nombre era porque fueron propiedad de miembros de la familia Castro. Pero entonces aquí lo que tengo es un corte transversal de la carretera entre San José, entonces San José, la capital, en el
la meseta central, a 1180 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, si tomo el camino hacia Punta Arenas, en el Pacífico, entonces más o menos a medio camino, ahí está Atenas, Atenas, entonces el pueblo de origen de los Jenkins en Costa Rica. Y entonces, un poquito más adelante, aquí dice a 610 metros sobre el nivel del mar, están las minas de oro del Monte del Aguacate. Poco después viene San Mateo, bueno, y luego se continúa Esparza, Barranca y finalmente Punta Arenas. Entonces, esas son las minas del Monte del Aguacate, a medio camino entre Punta Arenas y San José. Bueno, aquí lo había marcado con una flecha. Bueno, entonces, en algún momento, cuando tenga tiempo, me gustaría, tal vez en compañía de algunos miembros de la familia, hacer un tour en serio de, de estas minas. Por el momento me tengo que conformar con mostrarles un par de fotos que tomé de Google, que saqué de Google Maps. Entonces, esta es una panorámica de los montes del Aguacate, cerca de esta zona de las minas, evidentemente viendo hacia el Pacífico. Y esta es también de Google Maps, una foto de la entrada a una de estas minas abandonadas. No sé exactamente cuál sea esta. Ok, bueno, pero entonces Trubisky llega a Costa Rica a finales de 1823 y uno de sus principales intereses, su principal interés era explotar las minas de oro y de plata en los montes del Aguacate. Nada más tengo que dar un poquito de contexto, creo, para que se entienda un poco mejor el asunto. Entonces, en 1823, eh, Costa Rica ya era independiente de España. En la 1821, en México había ganado la guerra a los españoles, se había declarado independiente. Centroamérica, bajo el Imperio Español, estaba organizada como lo que se llamaba una Capitanía General de Guatemala. El capitán general era un gobernante militar. Los capitanías generales habían sido establecidas por los españoles en los territorios en donde los indios no estaban totalmente pacificados, por lo tanto no se justificaba, digamos, mantener un gobierno militar. En principio, la Capitanía General de Guatemala dependía del Virreinato de Nueva España, con capital en México, pero en la práctica era esencialmente autónomo. Pero en cualquier caso, cuando México se independiza de España en 1821, los centroamericanos que ni habían pedido ni habían luchado por la independencia eran independientes en la práctica y tenían que decidir qué hacer. Inicialmente, los mexicanos, México se declaró un imperio mexicano, bajo el emperador Agustín I, el nombre monárquico que adoptó Agustín de Iturbide, pero el Iturbide cayó muy rápidamente. Entonces, los países centroamericanos, en principio se declararon parte del imperio de Iturbide, pero como eso no duró nada, eso no resolvió el problema. Entonces, los centroamericanos tenían que decidir qué hacer. Chiapas era parte de la Capitanía General de Guatemala bajo el Imperio Español. Pero cuando se dio la independencia, los habitantes de Chiapas lo que más temían era quedar sujetos a la élite guatemalteca, que ellos percibían como sus principales explotadores. Entonces, de hecho, Chiapas fue en ese momento que tomó la decisión de incorporarse a México. Y desde entonces Chiapas es un estado de México. Pero bueno, entonces el resto de las provincias de lo que había sido la Capitanía General de Guatemala, finalmente tomaron la decisión de organizarse como estados en una república federal, la llamada República Federal Centroamericana, que se fue declarada en 1824. Entonces, más o menos muy poco después de la llegada de Trubisky a Costa Rica. Entonces, cuando Trubisky comenzó a tratar de lidiar con las autoridades costarricenses, Costa Rica era en principio un estado dentro de la República Federal Centroamericana, por eso esta bandera. Entonces, la bandera con los mismos colores de Argentina, eh, celeste y blanco, es la bandera de la República Federal. Entonces, en el centro está el escudo de la República Federal y abajo está el escudo del Estado Libre de Costa Rica. Entonces, Costa Rica como estado dentro de esta República Federal.
Claro, desde el principio, eh, la República Federal era bastante inoperante. Eh, para empezar, porque las comunicaciones dentro de Centroamérica eran pésimas. Bueno, aún hoy no es tan fácil, digamos, ir por tierra desde Costa Rica hasta Guatemala, pero en aquel tiempo eh, era una travesía peligrosísima que tomaba varias semanas. Entonces, la comunicación era muy mala. Costa Rica era, tradicionalmente siempre había estado muy, muy aislada del comercio, bueno, porque el comercio, digamos, con Guatemala, que era el centro político y económico de la Capitanía General, era muy difícil. Costa Rica podría haber comerciado con Panamá al sur, pero en aquel entonces Panamá era parte de, bueno, lo que ahora se llama Colombia, en aquel entonces el Virreinato de Nueva Granada, con capital en Bogotá, y bajo las leyes de Indias, no estaba permitido el comercio entre distintos virreinatos. Entonces, había evidentemente algún grado de contrabando, pero el comercio legal era imposible entre Costa Rica y Panamá, creo que es lo más natural. Entonces, Costa Rica estaba realmente, desde siempre, muy, muy aislada del comercio. Tanto así que durante buena parte de la colonia, bueno, del imperio español, en Costa Rica lo que circulaba como moneda eran los granos de cacao, porque no había ni siquiera metales, ni metales preciosos, ni metales no preciosos para acuñar monedas. Eh, pero bueno, entonces desde el principio realmente la pertenencia de Costa Rica a esta República Federal Centroamericana era más una noción abstracta que una realidad en la práctica, más teórica que real. Bueno, aquí está señalado que todavía había algunas partes importantes de Centroamérica que ni siquiera estaban realmente bajo el control de los gobiernos establecidos. Toda esta parte de lo que es la costa atlántica de Nicaragua, una parte de la costa atlántica de, de Honduras, lo que se llama la costa de los Mosquitos. Gran parte estaba habitada por indios que simplemente no estaban bajo la autoridad real de los gobiernos, las ciudades capitales de los países. Y una parte de esta costa de los Mosquitos era un protectorado británico. eh, entonces sí, no estaba realmente bajo el control de los gobiernos. Talamanca también, Talamanca básicamente había una población indígena que no estaba bajo el control efectivo de las autoridades en, bueno, Cartago, en San José. Bueno, pero entonces Trubisky llega a Costa Rica a finales de 1823, entonces muy poco después se declara a Costa Rica como Estado de la República Federal Centroamericana. El gobierno estaba en manos de una junta gubernativa, cuyo jefe fue Juan Mora Fernández, que todos los libros de estudios sociales se nos sigue enseñando como el primer gobernante de Costa Rica. Y parece, según los documentos que he podido ver, que Juan Mora sí se hizo amigo de Trubisky, que trató de ayudarlo en todo lo que pudo, pero como vamos a ver, no con demasiado éxito. Y entonces uno de los proyectos a los que acordaron Juan Mora y Richard Trubisky fue que Trubisky iba a establecer una ceca para acuñar moneda de oro y plata con parte del mineral que pudiera extraer de las minas en los montes del aguacate. Bueno, como dije, Trevisic vino a Costa Rica con su propio barco y también parte de sus planes era usar ese barco para viajar repetidamente entre Perú y Costa Rica y entonces importar a Costa Rica maquinaria para sus proyectos mineros, pero también para la seca y creo que también, no sé si se llegó a concretar, pero trató de acordar con el gobierno de Costa Rica para la compra de armamento en Perú. Pero de nuevo, tristemente, estos proyectos no fueron exitosos. Y es interesante ver por qué los proyectos de Trubisky en Costa Rica no fructificaron. Yo identificaría tres problemas esenciales.
Uno es la escasez de mano de obra. Entonces, evidentemente, para desarrollar la industria minera se necesita una gran cantidad de mano de obra y en Costa Rica no la había. Em, Es interesante pensar que entonces Costa Rica era una provincia dentro del Imperio Español, bueno, y después independiente, donde la densidad de población era muy baja, entonces, y la tierra era muy fértil. Entonces, Costa Rica, que creo que es una de las cosas que explican en buena medida el excepcionalismo de la historia de Costa Rica en el contexto hispanoamericano, es que en Costa Rica no había problema de la tierra, porque la tierra sobraba. Como dije, entonces la densidad de población era baja, había mucha tierra fértil y además había muy poca actividad comercial. Entonces no habían grandes haciendas, no habían, bueno, aquí está intentando subirse y explotar minas, pero entonces durante toda la historia previa no había habido una explotación significativa de la industria minera. Eh, la vasta mayoría de las personas lo que hacían era agricultura de subsistencia, nivel de comercio al exterior muy limitado. Pero entonces los costarricenses de aquel entonces podían vivir, sobrevivir, sin necesitar un salario regular. Cualquier persona, además, por pobre que fuera, podía ir a reclamar una parcela de tierra, tierras públicas, y sembrar lo que se iba a comer. Entonces es interesante ver la documentación. Aquí tengo, aquí se lo mostraré tal vez después con un poquito más de detalle, un- una colección de documentos publicada hace algún tiempo por un historiador sobre el paso de Trevisic por Costa Rica. Y una de las cosas que constantemente se está quejando de Trevisic en sus cartas es que cuando logra contratar a alguien para trabajar en las minas, lo que suele pasar es que les paga el primer salario y se desaparecen, no vuelven. Sabrán que en muchos casos, pues precisamente se fueron y todo ese dinero se lo bebieron en Guaro. En algunos casos incluso dice que se van y se llevan las mulas. Pero esto es porque la oferta de trabajo que había vamos, en el mercado costarricense de la época era, era muy limitada. Entonces, digamos, alguien como Trubisky hubiera tenido que pagar una cantidad enorme de dinero a cambio del trabajo que él necesitaba para desarrollar sus proyectos mineros. Otro problema que queda muy claro en estos documentos, que creo que ha sido recurrente en la historia de Costa Rica desde aquel entonces, es la incertidumbre jurídica. Entonces, por ejemplo, desde el principio, en el primer momento en que llega Trubisky a Costa Rica, él lo que pide, una de las primeras cosas que le pide a la Junta de Gobierno es que le dé la nacionalidad costarricense para entonces poder tratar y negociar eh, igualdad de derechos con otros habitantes. Y la respuesta que obtiene él es que como Costa Rica no es un país independiente, sino que es un estado dentro de la República Federal Centroamericana, la Junta de Gobierno no tiene la potestad para darle la nacionalidad. Entonces dice que lo que habría que hacer es levantar un expediente ante el gobierno federal en Guatemala. Pues no sé si siquiera habrán llegado a mandar la documentación necesaria a Guatemala, pero bueno, si la mandaron o se perdió o no hubo respuesta, bueno, en cualquier caso, Trevesín nunca pudo resolver ese problema. Además de que parece que nunca aprendió a hablar bien español, bueno, a pesar de todos los años que había pasado ya en el Perú. Pero lo otro es, bueno, entonces en Costa Rica había muy poca oferta de trabajo, pero también había muy poco capital. Entonces, igual la mayoría de las personas lo que hacían era agricultura de subsistencia, el nivel de comercio que había era muy pequeño. Y entonces, pues sí, habrá habido algunas familias con más tierras, tal vez con algunos ahorros, pero está muy lejos, digamos, de nadie en Costa Rica haber tenido el capital necesario para invertir en un proyecto como el de Trevisic y entonces lo que él hubiera necesitado para poder realmente implementar el proyecto. Eso lo que quiere decir es, claro, que ese capital tendría que haber venido del extranjero. Y Trevisic lo intentó hacer, intentó recaudar capital británico para el proyecto, pero las incertidumbres jurídicas
fueron un gran obstáculo, digamos, para eso. Y otra cosa que también recuerda historias mucho más recientes en este país es que, bueno, y que tiene que ver también con el problema este de la incertidumbre jurídica, es que Trevisic se enfrentó a repetidos pleitos judiciales, sobre todo contra el dueño de una mina aledaña a la suya. El dueño de esa mina, entonces la mina aledaña se llamaba la mina Mercedes. El dueño era un sacerdote católico, el padre Vicente Castro Ramírez, a quien ya volveré en un momento porque resulta que Vicente Castro Ramírez era tío de mi tatarabuela. Pero entonces, el padre Castro reclama ante los tribunales que Trevithick, bueno, que entonces Trevithick ha estado explotando madera y ha estado construyendo un camino de acceso a su mina y Castro reclama que ese camino tiene que ser de uso público, que no puede ser solo para Trevithick. Y también reclama que, digamos, que el trabajo maderero está impactándole negativamente a su propiedad. No sé, también algunas operaciones dentro de la mina. Y es muy interesante leer la correspondencia porque Juan Mora trata de ayudar a Trevithick y entonces la Junta de Gobierno manda varios documentos diciendo que según la legislación vigente, las cuestiones de minería le corresponden exclusivamente a la Junta de Gobierno y que entonces por lo tanto el juez no tiene autoridad para seguir la causa que planteó el padre Castro. Y el juez simplemente no le hace caso a la Junta de Gobierno y el pleito continúa. Y estando en esas, finalmente Trevisic tira la toalla y decide, bueno, que esto no va para ninguna parte y que entonces él se devuelve a Inglaterra. Ahora, los detalles de esto, vamos hasta donde pude ver, no están claros. No, una cosa que llama mucho la atención es que Trevisic vino de Perú a Costa Rica en su propio barco y había tenido planes de usar ese barco para importar maquinaria, fusiles, etcétera, a Costa Rica. Pero en 1827, cuando decide volverse a Inglaterra, entonces, no tiene ese barco a su disposición, entonces no sabemos qué pasó con ese barco, si lo perdió, lo tuvo que vender, qué fue lo que ocurrió. Y entonces, cuando él decide ya tirar la toalla y volver a Inglaterra, tiene que ir por tierra, pues supongo que en carreta, primero hasta Puerto Viejo de Sarapiquí, entonces ahí tomar una panga por el río Sarapiquí hasta el río San Juan, y después por el río San Juan otra panga hasta San Juan del Norte, lo que en aquel entonces se llamaba Greytown. Y ahí sí pasan buques. Y entonces en Greytown él toma un barco a Cartagena de Indias, en Colombia. Entonces, otra cosa que me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que los detalles no estén más claros en los documentos, en los libros históricos en lo que he llegado a consultar, es que cuando, cuando Trevithick parte hacia Inglaterra, lo hace en compañía de dos niños, José María de 12 años y Mariano de 10 años, ambos son hermanos de apellidos Montelegre Fernández. La familia Montelegre era una familia de origen guatemalteco que había sentado en Costa Rica, una familia, las familias más acomodadas de aquel entonces. Y supongo que lo que tiene que haber pasado es que los padres, cuando oyeron que Trevithick se iba para Inglaterra, dijeron, bueno, esta es la oportunidad que tenemos de mandarlos a estudiar a Inglaterra. Estos son los años en que comienza a haber una relación comercial por la exportación de café importante entre Costa Rica e Inglaterra, y que de hecho buena parte del siglo XIX va a ser la principal relación comercial eh, de Costa Rica con el resto del mundo. Y es un momento entonces en donde Inglaterra adquiere una gran importancia económica y cultural por lo menos para las clases altas costarricenses. Pero entonces sí, evidentemente los padres de estos dos niños los ponen al cuidado de Trevithick para que los lleve a Inglaterra a educarse, lo cual harán. José María Montealegre se recibió de cirujano en Edimburgo y Mariano Montealegre se educó
como ingeniero de locomotoras con, con otro ingeniero británico muy importante, con Robert Stevenson. Y te voy a decir un poquito más de la relación entre Stevenson y Trevithick. Ahora, supongo que una de las razones por las que, por las que no es tan fácil encontrar información sobre esto en la historiografía costarricense es que José María Montealegre llegó a ser presidente de la República, pero después de derrocar al héroe nacional Juanito Mora, y a quien además después Montealegre hizo fusilar. Entonces Montealegre no tiene muchos admiradores entre los historiadores costarricenses. Supongo que eso es parte de la razón por la que me ha costado tanto obtener más información sobre este episodio que me llama la atención. Bueno, pues entonces aquí llegamos a la conexión con mi propia genealogía, con mi historia familiar. Entonces, Trevisic, en compañía de los dos niños Montealegre, eh, bueno, entonces llega primero a Cartagena de Indias. Y según los documentos que lograron encontrar, las biografías de Trevisic, de hecho, cuando él llega a Cartagena de Indias, no tiene ni siquiera el dinero suficiente para poder comprar un pasaje de vuelta a Inglaterra, que por pura casualidad se encuentra en Cartagena precisamente con Robert Stevenson, entonces, que es un viejo conocido de él y otro ingeniero británico que está tratando de buscar oportunidades de negocios en Hispanoamérica. Y entonces es Stevenson el que le da el dinero necesario para embarcarse de vuelta a Inglaterra. Regresa a Inglaterra, es recibido con mucho entusiasmo por si tiene, digamos, admiradores entre la comunidad industrial británica, pero sin embargo no logra nunca eh, hacer plata. Entonces, pocos años después, en 1833, muere en la pobreza en Dartford, en Kent. Eh, Ahora, en 1834, entonces, inmediatamente después de la muerte de Trevithick, los Montealegre establecen una empresa que se llamó el Anglo-Costa Rican Economical Mining Corporation, cuyo propósito era explotar los intereses mineros que había dejado Trevithick en Costa Rica. Entonces, bueno, los Montalegre evidentemente tenían una relación, no puede ser más estrecha con Trevithick, porque Trevithick era quien se los había llevado para Inglaterra en condiciones, en un periplo tremendo para la época. Y bueno, este nombre, Anglo-Costa Rican Corporation, tal vez les suene a algo. Eh, Famoso Banco Anglo-Costarricense, también fue fundado por los Montealegre con socios británicos. Banco que fue muy importante en, en Costa Rica en el siglo XIX, bueno, antes de convertirse en un banco público y eventualmente ser cerrado a finales del siglo XX. Los detalles de esto, de cómo funcionó esta empresa, esta Anglo Costa Rican Economical Mining Corporation, no los he logrado aclarar, a pesar de que hace ya varios años que he tratado, cuando he podido buscar y cuando he visto algún historiador que me parece que pudiera saber algo del asunto, he tratado de preguntar, pero no ha avanzado gran cosa. No sé si tenía algo que ver con esa mala reputación que tiene, por lo menos, José María Montealegre entre los historiadores costarricenses. Pero en cualquier caso, esta empresa contrató a un trabajador de Cornwall, un hombre llamado John Jenkins. Vean que es Jenkins, sin la S al final. Entiendo que Jenkins es un apellido bastante común en Cornwall. eh, John Jenkins entonces llega a Costa Rica, eh, probablemente entre 1841 y 1842. Esto sí, hace algunos años que lo investigué y pude encontrarlo en el censo británico de 1841, viviendo con su madre, con un hermano en, en Cornwall. Entonces, en 1841 todavía estaba en, en Inglaterra
Y en 1843 se casa en Costa Rica con María del Tremedal Rodríguez Castro, quien, como adelanté hace un momento, era sobrina del padre Vicente Castro, que era dueño de la mina Mercedes y quien había contribuido significativamente a que Trevisic tirara la toalla y saliera corriendo de Costa Rica, con una mano adelante y otra atrás. Entonces, María del Tremedal es. Entonces, John Jenkins es mi tatarabuelo, en línea masculina directa, y María del Tremedal Rodríguez, por lo tanto, es mi tatarabuela. Esta es una fotografía que me facilitó hace algunos años un familiar. Entonces, bueno, como en aquella época, si uno se quería asentar eh, en Costa Rica, bueno, y no era católico de nacimiento, había que bautizarse católico, básicamente. Y entonces adquiría un nombre en español con el bautizo. Y entonces John Jenkins se convierte en Juan Nicolás Jenkins. No me queda totalmente claro si fue él quien se puso la S en el apellido o si fueron sus descendientes inmediatos. Eh, Probablemente fue él. Y eso es una cosa curiosa porque, y lo he discutido con algunas personas, Jenkins es un apellido característicamente de Cornwall, un apellido córnico. Jenkins con S, en cambio, es un apellido característicamente de Gales, un apellido galés. Entonces, cuando yo era pequeño, recuerdo que mis familiares decían que los Jenkins eran de Gales. Eh, pero hace algunos años vi un artículo de un genealogista que citaría al final, en donde aclaraba esto, que el fundador de la familia Jenkins realmente había nacido con el apellido Jenkins. Ah, bueno, y entonces, en los países de habla hispana tenemos apellido paterno y apellido materno. Entonces, aquí él adquiere el segundo apellido y el apellido de su madre era Morshead. Aquí menciono nada más de paso que en mis averiguaciones genealógicas encontré que un primo de mi tatarabuelo, eh, entonces sus ancestros, no sé si su padre o su abuelo, emigró, como dije que lo hizo la tercera parte de la población masculina de Cornwall, en su caso emigró a Australia. Y entonces, descendiente del que emigró a Australia, de apellido Morshead, es ahora uno de los máximos héroes militares de Australia. Figura muy importante en la Segunda Guerra Mundial, el héroe del sitio de Tobruk en el norte de África, en la campaña contra las fuerzas nazis de Rommel. Posiblemente por mi árbol genealógico extendido, la figura más destacada es, es ese Morshead. Que entiendo que Morshead también es un apellido muy característico, digamos, de Cornwall. Ok, entonces estos son los orígenes de la familia Jenkins. Entonces, eh, John Jenkins nació en Camborne, mismo pueblo del que hablé al principio. Entonces, básicamente es originario de la misma localidad que Richard Trevithick. eh, y vino a trabajar para la empresa que los Montealegre habían creado para explotar los intereses mineros que había dejado Trevithick en Costa Rica. Esto no puede ser una coincidencia, pero hasta el día de hoy no puedo aportar ningún otro detalle sobre cuál puede haber sido la conexión entre mi tatarabuelo, John Jenkins, y el pionero de las máquinas de vapor, Richard Trevithick, más allá del hecho de que eran compatriotas. Ahora, entonces, hace unos meses que puse en contacto con Joel Griffith, con el historiador de Cornwall que está trabajando en una tesis sobre el paso de Trevithick por Latinoamérica y que hace muy poco estuvo en Costa Rica y visitó la mina de Don Ricardo en los Montes del Aguacate. Y él me señaló que hay una referencia a mi tatarabuelo en el famoso álbum de Figueroa. El álbum de Figueroa es una extensa colección de dibujos y apuntes de carácter histórico, genealógico, por José María Figueroa. No sabemos exactamente cuándo Figueroa produjo las distintas partes del álbum, pero data, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, entonces probablemente entre los años, más o menos los años 1860
a 1890. Entonces hay toda una página con ilustraciones y notas sobre las minas de los Montes del Aguacate. Y aquí estoy resaltando nada más una, que es donde aparece la mención a mi tatarabuelo. Entonces aquí en el dibujo Figueroa muestra una máquina de mazos que pulveriza el mineral que se saca de la mina y esos mazos son movidos por una rueda de agua. Entonces, la potencia viene de la corriente de agua que pasa cerca de la mina. Y entonces abajo hay unos apuntes y con cierta dificultad los logré transcribir. Entonces aquí lo pongo. El texto lo que dice es, la primera máquina de mazos que vino al país como el modelo presente la importó una compañía inglesa. No sé si es el Anglo Costa Rican Economical Mining Corporation de los Montealegre o otra. Y la manejaba el mineralógico Don Juan Bart. En realidad es Juan Barth, y este sí es una persona bastante conocida, era un alemán que se instaló en Costa Rica y es bastante conocido porque fue por muchos años ensayador de la moneda. Entonces, ahorita voy a decir un poco más al respecto, pero en aquel entonces las monedas tenían que llevar las iniciales de un ensayador, que era como decir el que se hacía responsable de que la moneda contuviera la cantidad correcta de metal precioso, digamos, de oro o de plata para la denominación que tenía. Entonces, por algunas décadas, el que hizo eso para las monedas acuñadas en Costa Rica era este Juan Barth. Y efectivamente creo que sí, que él había venido a Costa Rica inicialmente a trabajar, digamos, como técnico mineralógico en la industria minera. Después sigue Figueroa, dice, el abastecedor de víveres para para esta empresa que operaba esta máquina de mazos fue don Benjamin Phillips, que no sé quién haya sido. Continúa don Ricardo Painter, minero viejo de estar en el país. Y luego, aquí es mi tatarabuelo, dice don Juan Jenkins. Aquí, bueno, de hecho, si se fijan, dice Jenkins con I, pero sí ya trae la S. Pero bueno, claro, esto es algunos años posterior. Pero esto me hace pensar que ya desde el principio posiblemente mi tatarabuelo se hacía llamar Jenkins en lugar de Jenkins. Y dice que mi tatarabuelo era herrero y pelícano. Que, lo de pelícano no lo tengo claro. Ahorita voy a decir qué es lo que creo que quiere decir. Y lo de que era herrero sí está bien documentado porque en el artículo de un genealogista que citaré al final sobre los orígenes de la familia Jenkins en Costa Rica, sí dice que el contrato de mi tatarabuelo con la empresa de los Montealegre lo lista como herrero. Y me parece que también cuando lo encontré en el censo británico en 1841, que también indica que era herrero. Ahora, ¿qué quiere decir esto de pelícano? Bueno, ahorita lo aclaro, nada más déjeme terminar de leer lo que dice aquí este texto. Después habla de Luis Fonkin, maquinista y carpintero, que tenía sus órdenes a los carpinteros Salvador Matamoros, Miguel Obregón, Pastor Navarro, Joaquín Vindas Hidalgo y otros como Nazario Navarro y Cabezas, hoy sacerdote de aprendices. Ok, bueno, entonces estas son las notas de Figueroa sobre la explotación de las minas de los Montes del Aguacate en esa época. Entonces, sí, claramente mi tatarabuelo, durante alguna parte de su tiempo en Costa Rica, al principio tiene que haber trabajado en esas minas. Pero hasta donde yo sé, él después lo que se dedicó fue al comercio por su cuenta. Entonces, los detalles de la carrera de mi tatarabuelo no son claros. Ahora, ¿qué es esto de que era pelícano? Creo, después de hacer algunas búsquedas en internet, a lo que se refiere es esto, a que eh, la, los viejos instrumentos para sacar dientes se llamaban pelícanos. Bueno, por eso de que tenían, eran unas grandes pinzas para que tuviera suficiente brazo de palanca. Entonces recordaba al pico de un pelícano. Entonces sospecho que lo que quiere decir es que mi tatarabuelo era sacamuelas. O si queremos ser un poco más sofisticados, que era un dentista empírico, además de sus labores como herrero y como su trabajo en la minería, bueno, y posteriormente como comerciante. Pues esto es una hipótesis. Bueno, entonces aquí les puedo mostrar, hace algún tiempo logré conseguir, después de cierto regateo,
una monedita de oro de medio escudo eh, acuñada en Costa Rica que trae la fecha de 1848. Entonces, esta fecha es interesante. 1848 es el año en que eh, Castro Madrid declara la fundación de la República. Entonces, es el momento en que Costa Rica oficialmente se declara como República Independiente. Entonces, ya hacía algún tiempo que no era parte de la Federación Centroamericana. De hecho, ya para entonces la Federación Centroamericana había desaparecido como consecuencia de distintas guerras civiles, principalmente en Guatemala y en El Salvador. Eh, pero en el papel, digamos, Costa Rica todavía no se había declarado una república soberana. Eso ocurrió finalmente en 1848. Entonces, en ese intermedio, aquí apunté, Costa Rica se separó de la Federación Centroamericana en 1838, pero no se había declarado todavía hasta 1848 república. Entonces, durante ese tiempo, las monedas acuñadas en Costa Rica seguían diciendo República del Centro de América. Bueno, evidentemente porque no había ni el dinero ni los profesionales calificados para hacer nuevos moldes para las monedas. Entonces simplemente seguían usando los mismos moldes viejos. Supongo que simplemente cambiándole el año. He visto en catálogos en línea que después de 1948, aunque las monedas se siguen haciendo con el mismo molde, sí tienen un resello con un león, supongo que para indicar que ahora que son monedas de la República Independiente de Costa Rica, pero aquí todavía no lo tienen. Eh, bueno, y aquí un acercamiento mm, al reverso de la moneda. Ven, bueno, es una moneda de medio escudo. Y dice aquí CR, eso indica que la moneda fue acuñada en la seca de Costa Rica. Entonces, bajo la República Centroamericana habían habido solo tres secas. En Guatemala, que obviamente era mucho lo más importante, en Honduras y en Costa Rica. Y aunque aquí no sé, de hecho, no solo es un problema de la foto, también es un problema de la acuñación, que las letras no quedaron muy claramente marcadas. Pero bueno, y aquí lo dice en la certificación de la moneda, que las otras letras son JB. Entonces, CR es la marca de la seca, JB son las iniciales del ensayador, que es precisamente este alemán Juan Barth. Entonces, Barth era el que se responsabilizaba, digamos, de que esta moneda realmente contuviera la cantidad de oro que correspondía a medio escudo. Bueno, es una moneda relativamente pequeña, entonces es mejor verla aquí agrandada. Por aquí les puedo mostrar que tengo en mi mano el original y está dentro de un cartucho plástico porque precisamente para mantener la certificación de los orígenes, el contenido y la calidad, digamos, de la moneda. Bueno, entonces creo que esto ha levantado una serie de preguntas que me interesaría mucho si algún historiador costarricense, ya sea profesional o aficionado, viera esto y tuviera alguna información que compartir sobre estas cosas. Le agradecería enormemente que se pusiera en contacto conmigo. Y si no, también me interesaría mucho que algún estudiante, alguien que esté pensando en algún proyecto de investigación sobre la historia de Costa Rica en el siglo XIX, se pudiera interesar en algunas de estas preguntas. Entonces, he logrado identificar a dos personas que emigraron de Cornwall a Costa Rica en el siglo XIX, que son Richard Trevithick, inventor de la primera locomotora de vapor y pionero de la Revolución Industrial, y mi tatarabuelo John Jenkins, que aparentemente era herrero y pelícano. No sé de nadie más. Como mencioné, hubo una emigración enorme de Cornwall a otras partes del mundo. Y hay estudios, por ejemplo, este es un libro reciente de Philip Payton, publicado por la editorial de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, sobre los córnicos, the Cornish overseas, o, digamos, la diáspora de Cornwall. Eh, entonces, entiendo que hay una enorme inmigración de Cornwall a Australia. Ya mencioné que un primo de mi tatarabuelo eh,
es un gran héroe militar australiano. También a Canadá, a Estados Unidos y a Sudáfrica, que son países angloparlantes. Pero también, y esto es la portada de un libro por otra autora, Sharon Schwartz, específicamente sobre la migración de Cornwall a Latinoamérica. Entonces entiendo que los mineros y los ingenieros de minas de Cornwall jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la minería en siglos XIX y XX en el norte de México. Creo que también en Perú y en algunas otras partes de Sudamérica. Pero hasta ahora no sé si alguien, además de Trevithick y mi tatarabuelo, haya pasado por Costa Rica. Eh, claro, evidentemente el problema era que la industria minera en Costa Rica nunca se pudo realmente desarrollar como en otras partes por, como dije, la falta de oferta de mano de obra, la falta de capital y las incertidumbres jurídicas que creo que hasta el día de hoy siguen limitando las posibilidades, digamos, de un desarrollo de la industria minera en Costa Rica. Bueno, entonces aquí he tratado de poner sobre el tapete una serie de temas que algunos se han conectado entre sí por pura casualidad. Eh, Mis lecturas y averiguaciones recientes. Pero entonces me interesa la parte de la historia de Costa Rica en el siglo XIX, en los primeros años de la independencia, me interesa la parte de la historia económica, eh, me interesa la parte de la historia de mi familia, de la genealogía de los Jenkins en Costa Rica, y me interesa también mucho como físico la parte de la historia, incluso de la teoría de las máquinas de calor.